Amigos, nos encontramos con dos prestigiosas doctoras que han trabajado desde el día 1 tratando a los pacientes con la COVID-19. Nos referimos a dos miembros del Movimiento de Médicos Panameños contra la COVID. Ellas son la doctora Ayo Rescano Pomares y la doctora Marta Roa de Salteiro. Con ella vamos a conversar sobre en qué etapa nos encontramos después de un año, 3 meses, en que se declara el primer caso de COVID en la República de Panamá. Doctora Lescano, ¿qué hay con el tema de las vacunas? ¿El gobierno está actuando de manera responsable o el gobierno debe hacer algún tipo de análisis o de estudios antes de vacunar de manera masiva como lo está haciendo? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes y gracias, licenciado, por la invitación. Pienso que ha habido mucha participación de la población en el tema de las vacunas por la publicidad que se ha dado, ¿no? Pero a pesar de que estas personas van a cooperar con las futuras generaciones, porque se necesita realmente, aunque se sabe que todas están en fase experimental, todas las vacunas están en fase experimental, para seguir avanzando, para que la humanidad siga. Estas personas que son voluntarias también son importantes. Y pienso que para darle esa importancia, el personal que está colocando las vacunas realice una forma de triage, o sea, una manera de filtro para que estas personas no sean en su totalidad arriesgadas. ¿Cómo así? Por ejemplo, hace unas semanas atrás me escribe un paciente que su familiar, que fue expuesto a cirugía corazón abierto por unos coágulos, le colocaron la vacuna. Sin preguntarle nada de eso, simplemente le colocaron la vacuna. Entonces, esta persona, cuando se le coloca la vacuna, a los 3 días, cae con un SB, una enfermedad cerebral vascular, porque la vacuna le aumentó el riesgo que ella tenía. Entonces, si se hiciese un filtro o un triage a las personas que acuden de una manera para bondad, para ayudar a la humanidad, independientemente que eso sea voluntario y que en el papel dice, bueno, el Estado ya no se hace responsable de lo que pase con usted si la vacuna le ocasiona algo. Por lo menos cuidar este porcentaje de la población que tiene ese riesgo haciendo una especie de triage o filtro con una pequeña historia clínica a los pacientes que van para realizar este tipo de voluntariado hacia las vacunas. Doctora Marta Roa, ¿usted comparte la opinión de la doctora Lescano? Totalmente, licenciado René, porque estamos viendo que las vacunas no son ni seguras ni son eficientes. Es lo que nos han vendido y por la cual hubo la autorización de las autoridades de salud que se comenzaran a poner las vacunas, que ya está claro que está en etapa experimental, 3ª y 4ª etapa, o sea, lo que correspondería al uso con animales se está haciendo a nivel humano. Entonces, la venta era, son seguras y son eficaces. Por definición, imposible que se sepa que son seguras porque no habían estado puestas. Ya estamos viendo una vez los resultados actuales que no son seguras. Y la eficiencia, ellos mismos han abocado a decir, no solamente es para que se minimice o te dé el contagio menos y no llegues a cuidados intensivos. Cuando ahora te dicen, tú puedes contagiarte y puedes contagiar y va a ser más leve, pero tampoco es cierto esa teoría. Hay una pregunta que ronda mi cabeza. Israel ha sido un país ejemplar con la mayor cantidad de vacunas y los últimos informes revelan que Israel está ahora mismo en crisis, que ha entrado en crisis nuevamente. ¿Cómo se explica eso?
Claro, precisamente por lo que te decía anteriormente, Hernández, y es que Israel tiene más de un 60% de vacunación en su población, es la que lleva récord de vacunación, entre otros. Sin embargo, ya hay una nueva teoría que es bastante valedera a nivel científico, y es que la vacunación, entre muchas otras consecuencias o efectos adversos, René, lo más probable es que esté trayendo la resistencia que el virus está experimentando, o, mejor dicho, las famosas cepas. En otras palabras, además de que está ocasionando, y después me vas a permitir mencionar la gama de efectos adversos, incluso muerte, y estamos hablando de Panamá, muy probablemente sea la causa de la resistencia o las nuevas cepas que pueden ser ciertamente más virulentas y más peligrosas. O sea, en conclusión, en lugar de traer seguridad y eficiencia y erradicar, o mejor dicho, minimizar el contagio o la pandemia, probablemente la está provocando. No lo dice Marta Roa, he leído más de un escrito de virólogos muy serios y muy prestigiosos a nivel mundial, y que están diciendo: la vacuna es un caballo de Troya, está perpetuando el COVID-19, tan Gracias, serio como es. doctora Ayor Lescano. ¿Cuál ha sido el comportamiento de pacientes en los últimos días en su clínica? ¿Usted siente que está creciendo la pandemia? Bueno, de los que he atendido hasta ahora, puedo decir que vamos a poner un número pequeño de 1 al 10, ¿no? De esos 10 pacientes, como algo así simbólico, ¿no? 7 han desarrollado el virus después que se colocaron la vacuna. Y los otros 3 porque, bueno, se contagiaron. Entonces, estos 7, esta persona se colocó la vacuna, no se le indica, bueno, que se coloque una mascarilla por lo menos unas semanas, en caso tal presenta síntomas secundarios a la vacuna, no se lo transmite a sus familiares, simplemente se coloca la vacuna y, bueno, va a su casa y ahí contagia a los demás de la casa. Entonces, eso básicamente es lo que he visto este año luego de las vacunas. O sea que las vacunas han dado los casos que he visto, la mayoría, no todos, pero la mayoría. ¿Y esos casos que usted menciona son iguales cuando empezó la pandemia o son más graves desde su punto de vista? No son más graves, son parecidos cuando empezó la pandemia, pero no en esa cantidad como el año pasado. El año pasado fue masivo. La mayoría de la población no tenía ningún tipo de inmunidad, ni artificial ni natural. Entonces, las personas que han desarrollado son pocas, pero en una población de 4 millones, me imagino que el porcentaje, cuando uno lo saca, se ve como si fuese bastante. Pero sí, sería bueno como una medida de precaución, informar a la población. Cuando se colocan la vacuna, usen las medidas de seguridad, porque no se sabe si esa persona va a desarrollar o no los síntomas del virus y entonces se lo transmite a sus familiares. Y bueno, de estas personas que he atendido, algunos han llegado a neumonía después de la vacuna, otros, por ejemplo, un señor que tiene su antecedente de Chagas en una miocardiopatía, él se desmayó apenas le pusieron la vacuna. Y algo muy importante que está pasando, que como se firma un documento, no se le da el seguimiento adecuado a estos pacientes de los efectos secundarios, que eso sirve para el futuro, porque todos los medicamentos tienen en un prospecto que dice contraindicaciones, efectos secundarios, áreas de riesgo personas que no se pueden aplicar ese medicamento. En este caso sería lo mismo con la vacuna. Entonces, si se le da un seguimiento adecuado a los pacientes que presentan el efecto secundario, cualquiera que sea, eso se puede escribir para futuro, para ayudar para futuro.
pero no se está haciendo. El seguimiento no se está haciendo. El paciente reporta, me pasa esto con la vacuna, hasta ahí. No lo apuntan, no le dan un tratamiento, y entonces estos tratamientos para este tema no son baratos. Las medicinas en Panamá son demasiado costosas. Entonces vemos personas que están gastando miles de dólares secundarios a una neumonía por una vacuna. No son la gran cantidad como indiqué, como el año pasado, porque el año pasado fue un virus nuevo que abarcó a la humanidad, y nadie tenía defensas contra él. Gracias. Pero esos pocos están pasando dificultades para su tratamiento y bueno, no se le está dando el seguimiento. Doctora Marta Roa, con estas declaraciones de supuestos expertos que salen en las redes, donde dicen que en un tiempo determinado los vacunados van a morir, ¿usted qué opina sobre estas declaraciones? ¿Son responsables? ¿Tienen algo de verdad? Bueno, realmente serían un poco temerarias porque todo es nuevo, como ya estamos diciendo acá, y este periodo posvacuna inmediato, digamos que puede ser que la mayoría de las personas no presenten reacciones como tal, aunque a veces muy leves y no lo manifiestan. Yo he tenido que estar interrogando a los pacientes que me llaman para consultas de COVID y también a cualquier otro tipo de paciente. Le pregunto, ¿te vacunaste? ¿Experimentaste algunos síntomas? Y el 100% de las personas han experimentado algún síntoma, aunque leve, una somnolencia, sensación de gripe, dolores de cabeza. Entonces sería temerario decir a tanto plazo, a mediano y largo plazo, esto puede traer. De todas maneras, científicamente, veamos lo siguiente, el COVID, en la parte más tóxica del COVID, de lo que se ha aislado, entre comillas, como virus, porque incluso ya se duda que sea un real virus, probablemente sea un virus muy modificado de laboratorio, es lo más seguro, pero lo cierto es que la famosa proteína de espiga o la spike, que es la que precisamente tiene las vacunas, de una u otra manera tienen las vacunas también, son las que ocasionan daño. Entonces, si se está inoculando en las vacunas, en la proteína, el RNA mensajero, etcétera, etcétera, yo no soy inmunóloga ni vacunóloga, pero lo cierto es que se está inoculando eh, la proteína del COVID para hacer que tu organismo reaccione a, no podemos subestimar este pronóstico, más no queremos que sea así, porque realmente la vacunación está alcanzando una cifra significativa, no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Entonces sería catastrófico pensar así. Allí nos tenemos que agarrar, mi querido amigo René, decir, Dios omnipotente no va a permitir esta masacre mundial porque muy probablemente ya como vamos, y si no nos atrevemos a hablar como lo estamos haciendo aquí, y te agradecemos esta oportunidad, René, es probable que la población panameña eh, claudique ante esta prácticamente imposición, porque mira, ya que me lo preguntas, se está indirectamente obligando a la población a vacunarse, so pretexto de su plaza de trabajo, so pretexto de ciertas movilizaciones dentro y fuera del país, etcétera, etcétera. Y este es un llamado de atención para las autoridades que están haciendo. Hace poco una paciente me viene y me dice, doctora, yo sé que usted está muy al día acerca de lo que ocurre en las vacunas. Créame, doctora, yo no quiero vacunarme, yo soy muy alérgica. ¿Usted me puede ayudar? Digo, por supuesto que sí. Ella es una empleada de la Contraloría de mucha antigüedad y me dijo, la otra semana van a estar llegando buses que van a ir cargados del personal de la Contraloría Nacional de Panamá a llevar a vacunarnos. Y la carta viene directamente desde los organismos más altos hasta los jefes inmediatos. Gracias, Esta es doctora. una obligación, sí. Para la doctora Ayor Lescano, en estos momentos de incertidumbre,
donde pareciera que la tercera ola cobra fuerza en Panamá. ¿Cuál es su llamado, doctora Lescano, al gobierno nacional? Bueno, más que un llamado al gobierno nacional, es un llamado al personal de salud, al que las personas se apoyan, sin generalizar porque no todos son así. Pero, por ejemplo, los pacientes me dicen, doctora, yo no me voy a atender a la policlínica de Arraiján porque el médico está allá adentro y yo estoy acá afuera, y él me dice, ¿qué tiene? ¿Por qué viniste? O sea, todo el resto de los pacientes se tienen que enterar de lo que ese paciente fue a hacer allí a atenderse, y eso no es un examen físico como tal. Uno, para examinar al paciente, tiene que estar cerca del paciente. Entonces, a nivel público, pido por favor al personal de salud que lo está haciendo, porque ya, repito, no todos, y a nivel privado también. Incluso a nivel privado, hoy llega una señora llorando que la habían humillado en una clínica en Chorrera, y que la habían sacado, o sea, porque simplemente era post-COVID, ni siquiera tenía, cuando son COVID ni siquiera los dejan entrar. O sea, estamos a estas alturas y todavía hay lugares de atención médica donde se atienden enfermos, no se atienden sanos, ¿no? Enfermos que están rechazando y discriminando a los pacientes. Entonces, así no vamos a avanzar, porque esta enfermedad no se va a ir nunca. Entonces, este tema es como ya como un disco rayado. Y a pesar de ello, muchos en el área de salud discriminan todavía a los pacientes COVID y no los están atendiendo como debe. Doctora Marta Roa, se habla de guerra biológica entre los grandes y los pequeños sufrimos. No surtió mucho efecto el COVID-19 como tal. Vamos a crear más virus fuertes, poderosos, porque hay que estremecer al planeta. ¿Qué piensa usted? Bueno, si nos basamos en esta pandemia, desde el punto de vista médico, han habido muchas estrategias sospechosas de que esto ha sido provocado. Desde los orígenes del virus, que está entre la chinita que fue al mercado de animales exóticos, hasta el laboratorio de Wuhan que se cayó la muestra y contaminó a todo el universo, a todo el mundo, a toda la Tierra. Estas teorías son absurdas y hasta la fecha no se ha llegado a algo concreto por parte de la OMS. Entonces, sí, yo pienso efectivamente que esto fue provocado totalmente. La forma del diagnóstico sine qua non, si tú tienes una PCR negativa, no tienes COVID, aún así es que no puedas respirar. Y si la tienes positiva, pues te tienes que aislar tú y tu familia porque te tienes que aislar. Entonces, el autor de la prueba PCR dijo, esto no es específico de ninguna manera, porque no lo puede ser, porque el virus per se no ha sido aislado. Entonces, desde allí comenzamos la actitud de la OMS, la nefasta actitud de la OMS, al dar doctrinas, no atención, no prevención, no atención primaria, productos. Hasta hace poco, René, me enteré leyendo que, por ejemplo, el CDS, el dióxido de cloro, sí ha sido autorizado de hace más de 10 años para su uso como preventivo de infecciones virales y otras patologías, incluyendo hasta el cáncer. Entonces, incluso nuestro MINSA y la OMS ha dicho, no tiene registro sanitario en Panamá. Entonces, todas estas medidas de prevención, ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro, antivirales que le dan a los virus de la familia de RNA del COVID, resulta que tampoco son utilizadas, eso no sirve. Las campañas sistemáticas y mediáticas
René Hernández, hacia los médicos que hemos dado prevención y atención primaria, es algo horroroso. Entonces, esas personas tienen padrinos, tienen gestores, tienen propulsores de esto. Entonces, no podemos negar de que esto está orquestado. Los cierres de los trabajos de la sociedad, la educación, cómo se han quebrado los gobiernos, esto está orquestado, esto tiene una segunda agenda. No tengo la menor duda, René. Una pregunta para ambas y cerrar este interesante diálogo. ¿Qué debe hacer la población? ¿Se debe vacunar? ¿Qué piensa la doctora Lescano? Ok, miren, la vacunación es una decisión personal. Mi objetivo como médico es orientar y decir lo que está pasando. A veces cuando se trata de decir lo que está pasando con todo lleno de flores, ni siquiera en nuestra vida personal todo está lleno de flores. O sea, la verdad de las cosas siempre tiene pro y tiene contras. Entonces, de las vacunas que todos sabemos que están en fase experimental, las que hasta ahora menos efectos secundarios están dando, pero no quiere decir que no los están dando, está la Pfizer, la Moderna y la Sputnik. Las demás están dando más efectos que estas tres. Incluso las demás, cuando se va al tema de la efectividad, son menos efectivas que estas tres. Y si vemos noticias internacionales, etcétera, como la que usted menciona de Israel, ellos solamente usaron Pfizer. Y a pesar de ello, están subiendo nuevamente los casos porque bajaron la guardia de quitarse las mascarillas en lugares cerrados pensando que la vacuna era la solución. Y vemos que no, que a pesar de que estaban vacunados, se contagiaron y subieron los casos. Estos son ensayos y error. Pero si yo voy a colocar algo en mi cuerpo, sabiendo que está en fase experimental, voy a buscar una de las que están, que provocan menos efectos secundarios. Y ya les digo, no es algo que yo estoy diciendo, ustedes lo pueden buscar en las noticias internacionales, incluso hay países que han rechazado algunas de las otras vacunas y no van a permitir que su población se las coloque. Así que, en base a lo que yo les estoy diciendo, ya ustedes decidan si se la colocan o no. Porque, como dije al inicio, estas personas que se están colocando las vacunas, la verdad es que también les agradezco porque si no fuese por este tipo de personas que dicen, saben que yo me voy a colocar la vacuna, la humanidad no avanza. ¿Ya? ¿Usted se vacunó, entonces, doctora? ¿Doctora, usted se vacunó? No se ha no vacunado. me he vacunado, el virus me ha dado como 3 o 4 veces. La primera vez fue fatal, me asfixié casi, me voy, creo. Y bueno, las siguientes veces que me ha dado, no me ha dado tan fuerte. O sea que la inmunidad natural sí vale mucho. Porque yo atiendo COVID, no he dejado de atender COVID y la verdad es que no me he contagiado atendiéndolos. Me he contagiado cuando de repente me he descuidado, he bajado la guardia y he hablado sin mascarilla con alguien que no es de mi burbuja. Entonces, allí me contagié. ¿Okay? Y también porque Pero ha atendido, y también porque con algunos pacientes, supongo yo, en estado crítico, usted deja que se desborden los sentimientos y se acerca a esos pacientes y posiblemente eso me por allí. pasó la primera vez. Sí, la primera vez sí me pasó así. Me quité la mascarilla para dar un apoyo a la señora que estaba a punto de, ya yo pienso que de suicidarse, porque han habido bastantes suicidios también. Eso tampoco está escrito así, no lo dicen, suicidios por el encerramiento, suicidios porque los abandonan y los dejan en la casa y le dicen tienen que quedarse allí, no puede salir. Entonces, bueno, allí ese fue la primera vez me quité la mascarilla y dije, bueno, nos tiene que dar a todos y bueno, Doctora Marta pero la Roa, verdad... sobre lo mismo, doctora Marta Roa, ¿se vacunaría usted? ¿Qué le aconseja a la población? ¿Qué debe hacer la gente? Bueno, yo hice algo parecido, proporciones guardadas, como la doctora George, me copié de ella. Me puse la primera dosis
sabiendo que solo me iba a poner una dosis, no me iba a poner las dos ni la tercera que ya están mencionando. Bueno, a mí me dieron 2 días de sueño en el día, que nunca me da sueño. Se me volvió a subir la presión después de 4 años de remisión de hipertensión, y hasta la fecha sigo tomando antihipertensivos desde que me puse la primera dosis. Todas las personas que conozco que se han vacunado han tenido como reactivación de alguna patología de fondo crónica que tuvieron algún momento de su vida y que ya habían vencido, les está regresando. Entonces, a tu pregunta, René, yo le recomiendo a la población que no se vacune, que haga estilo de vida, de comida, alimentación saludable, tome sus vitaminas, sus multivitamínicos, haga ejercicio y precisamente que se asesore con los médicos que están atendiendo el COVID y que sabemos que medicamentos que ya están en el mercado, que son seguros y son eficaces, son importantes para prevenir que nos contagiemos. Y si te contagias, pues te va a dar súper, súper suavecito y no tanto como las personas que se han vacunado y sorpresivamente, René, gente sana, ha quedado en unidad de cuidados intensivos, han muerto, tengo colegas que han muerto con patología de fondo, cierto, pero no, ellos no pensaban que iban a morir por ir a vacunarse y cuidar a sus pacientes y a sus familiares. Entonces, no les recomiendo a la población panameña, más llamo a las autoridades en salud que por favor, que se pongan la mano en el corazón y hagan buena ciencia. Y lo que se está haciendo en Panamá no tiene nada que ver. La prevención, la atención primaria bloqueada todavía, eso no es medicina. Entonces, la población está siendo víctima no del COVID, sino del sistema de salud de Panamá. Y vuelvo y repito, no se exponga, las vacunas están trayendo factores adversos que muchas veces no podemos controlar. Gracias a las doctoras Ayor Lescano Pomares y Marta Ruades Alteiro. Ellas forman parte del grupo de médicos panameños contra la COVID. Galenos, especialistas que trabajaron desde el día número 1 para combatir la pandemia. Han salvado muchísimas vidas, han llevado esperanza a mucha gente que en otros lugares no la recibían. Además, es importante destacar que este grupo de médicos sacó una guía muy interesante para que los demás médicos sepan cuando se les presenta un caso en qué etapa deben actuar, las medicinas que se recomiendan para que no mueran más personas por esta enfermedad. Muchísimas gracias, nos mantenemos en comunicación y les deseo lo mejor en esta jornada que están llevando a cabo. Gracias. Gracias.